Les invito, por favor, a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis 12. Vamos a hacer una lectura en Apocalipsis 12, versículo 7 al 10, por favor. Se pone de pie, hermano, si tiene ya la... Apocalipsis 12, del 7 al 10. Dice así la palabra de Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Tome su lugar, hermano. Hoy, hermanos, el tema que quiero tratar con ustedes se trata de... Le puse como título, la acusación fallida, porque ustedes habrán leído Job, en donde se menciona que Satanás tenía acceso al cielo. Es uno de los pocos pasajes que nos dan una idea de que Satanás se presentaba todavía en el cielo. Y ya era Satanás, ¿verdad? Ya era el diablo, porque se presentaba para acusar a los hombres. Y tenía un acceso ilimitado porque se metía entre los ángeles, dice la Escritura. O sea, se pasaba como uno de ellos, porque acuérdense que es un ángel de luz, ¿verdad? Entonces pasaba como uno de ellos. Pero a la vista de Dios no se ocultaba, ¿no? Entonces Dios le decía: ¿de dónde vienes? Y él, hasta como no dándole tanta importancia a la pregunta, pues dice, pues como cuando alguien de ustedes o nosotros nos preguntan, ¿verdad? Nos dicen: ¿y de dónde vienes a esta hora, verdad? Le dicen las mamás a los hijos. Dice: pues por ahí, de por ahí, ¿verdad? No le queremos dar datos precisos, ¿verdad? Satanás le dice: ¿y de dónde vienes? Pues de por ahí, dice, de andar por la tierra. Estoy rodeándola y nada más por ahí. ¿Será que nada más por ahí, verdad? No le dio más datos. Obviamente Dios no le preguntaba porque no supiera, ¿verdad? Sino quería incluso decirle: bueno, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, tratando de sacarle más información, pues. ¿Será cierto que nada más andabas dándote la vuelta y no te andabas dando cuenta de nadie, no? ¿Has considerado a mi siervo Job? Él no le dijo: no, fíjate que de él no me di cuenta, ¿verdad? No le dijo: no, si se da bien cuenta, ¿verdad? Dice: ah, sí, Job, ah, sí. El que tú dices que es varón prudente, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Ah, sí, ¿no? Como acordándose. Le dice, y lo tenía bien estudiado Job, ¿verdad? Yo me imagino a Satanás pensando y pensando, ¿verdad? Y le dice: sí, ¿no lo has considerado? Que no hay otro como él en la tierra. No hay otro. Dios insistiéndole, ¿verdad? Para sacarle, como dicen, más datos, ¿no? Y finalmente Satanás se abre, ¿verdad? Porque él siempre lleva una doble intención, siempre lleva una triple, quinta intención. Ah, no, pues sí, dice, sí es cierto. Ah, dice, pero porque lo tienes tú cercado, ¿verdad? Tú lo tienes protegido. A sus hijos los tienes protegidos, a sus propiedades, todo lo has rodeado. Por eso es que él te sirve. O sea, él sabe que sirve a alguien. Fíjense, le estaba tratando de insinuar a Dios que Job le estaba sirviendo, ¿sí?, a Dios por un interés material. ¿Sí? Le estaba sugiriendo, y ahí viene precisamente el trabajo del diablo, ¿verdad? A menoscabar la confianza, a menoscabar todo lo que es positivo, ¿verdad? Y le dice a Dios, tratando de engañarlo, supongo, ¿verdad? Dice: ¿tú te has creído realmente de su fidelidad? Si Él te ama porque tú le has prosperado, le has dado muchos bienes,
lo cercas, lo proteges y yo ni siquiera le puedo meter las manos, ¿verdad? Bueno, pues este es el trabajo de Satanás. No me quiero detener más en esto. Y esto lo había venido haciendo desde antes de la venida de Jesús. Entraba así, de lleno. Pero ahora quiero llevarlos, hermanos, a otra lectura en Zacarías 3, del 1 al 8. Está antes de Malaquías, antes del último libro del Antiguo Testamento. Zacarías 3, dice así la palabra de Dios: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Es otro pasaje, ¿verdad? Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Es otro acto, hermanos, en donde vemos a Satanás como acusador a la derecha, ¿verdad? Pero un acusador que no prosperó, porque estaba acusando obviamente a Josué de muchas cosas, a tal grado que en la metáfora se ve a Josué con ropas viles. Lo estaba acusando de sus debilidades, lo estaba acusando de sus inclinaciones, lo estaba acusando a Josué de sus pensamientos, lo estaba acusando de sus actos, muchas veces que están fuera de la voluntad de Dios. Le estaba diciendo: míralo, es vil, míralo, está sucio, míralo cómo está de ropas. Pero el Señor, gracias a Dios, ya no le hizo mucho caso, ¿verdad? No se ve que le haya hecho mucho caso, sino que agarró y dijo: a ver, pónganle ropas nuevas, pónganle ropas de gala. Mire, hermanos, a lo que le quiero llevar es que este acusador, el pasaje que leímos inicialmente, ya ha sido lanzado de los cielos desde que Cristo vino a morir por nosotros. Y dice la palabra: vosotros sois varones simbólicos, porque Josué es un varón que simboliza su vida y mi vida, hermanos, que íbamos a ser alcanzados por el renuevo, por el ungido de Dios, que viene y nos da nuevas vestiduras. Es cierto que antes de Cristo, dice la palabra, que aún las mejores obras del hombre son viles. Las mejores obras del hombre son como vestirse de ropas viles. Es ropa sucia. Las mejores obras del hombre son inmundicia delante de Dios sin Cristo. Pero ahora, viniendo Cristo, Satanás ha sido lanzado del cielo. Habiendo Cristo ya estado en la tierra, él hablaba del príncipe de la potestad del aire. Él hablaba del príncipe de este mundo, porque para cuando Cristo vino, Satanás ya estaba limitado a la tierra y a los aires y a la atmósfera, y de ahí ya no puede salir más. Dice la palabra que fue lanzado, ¿sí?, con un tercio de los ángeles. A muchos de esos ángeles que tenían una posición muy elevada fueron encarcelados hasta el día del juicio.
Pero muchos otros se quedaron con él y fueron lanzados a la tierra. Y son lo que hoy conocemos como demonios y sus huestes. Están con él, ayudándole. Están limitados ya a la atmósfera, están limitados al aire y a la tierra. Cuando vino Jesucristo, hermanos, él se encontró un desorden. Cuando vino Jesucristo a la tierra, y dice la misma palabra que él vino a destruir las obras del diablo, ¿verdad? Eso dice, amén. Amén. Cuando vino a la tierra se encontró con que todo estaba en desorden. Había una mujer que tenía flujo, ¿sí?, que dice la misma palabra que Satanás la había atado durante 18 años. Fíjense bien, estaba Satanás haciendo su trabajo ya aquí en la tierra. Desde que el hombre cayó a causa de Satanás, empezó a hacer su trabajo y empezó a causar desorden. Desde que antes del diluvio, dice que todo pensamiento del hombre era de continuo el mal y solo andaban pensando en hacerle el mal a su semejante, ¿sí? Y se había aumentado la maldad. Satanás ya había hecho su trabajo. Es como cuando usted hacía en su escuela una buena plana, una buena tarea, ¿verdad? Y viene su maestro y le dice: no, esto no, quítalo, esto quítalo, ¿verdad? Le empieza a tachonear algo que a usted le costó mucho, ¿verdad? Así, dice la palabra que la creación era perfecta, pero vino Satanás, ¿sí?, a ponerle un tache. Empezó a hacer su trabajo. Primero hizo que el hombre cayera. Después, cuando Jesucristo llega, ¿sí?, ve a una mujer que tenía flujo, 18 años, y vivía encorvada, ¿sí?, y dice específicamente, Satanás la ató durante 18 años. Y vino Jesús y vio gente endemoniada. Satanás estaba haciendo su trabajo. Y lo hizo muy bien. Y lo sigue haciendo muy bien. Pero ahora la palabra, hermanos, lo que nos quiere enseñar, primero, que ya no hay más quien nos acuse delante de Dios. Amén. Que ya no hay más quien nos acuse delante de Dios, porque Jesucristo nos ha vestido de vestiduras nuevas, limpias y resplandecientes. Amén. Ya no hay más condenación. Por eso la palabra se atreve a decirnos: ¿quién nos acusará? Porque ya no hay. ¿Quién nos acusará si es Dios quien justifica? ¿Por qué dice la palabra? De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, ¿verdad? También dice la palabra: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Por eso lo dice, hermanos. Porque ya no hay un acusador. El acusador ya ha sido lanzado, ya ha sido echado. Ya no hay lugar en el cielo para él. Eso antes era, ahora ya no en Cristo. Porque Cristo lo ha vencido. Dice la palabra que en la cruz lo expuso públicamente y venció a Satanás. Amén. Lo ha vencido. Ya Satanás no tiene potestad sobre lo que es propiedad de Dios. Usted y yo, hermano. Amén. Ahora, pero esto no lo sabemos. Esto nos lo tuvo que venir a revelar Jesucristo. Ya no vivamos engañados, nos vino a decir. Ya no vivan engañados. Ya no hay acusador. Ahí está y lo intenta. No que no lo esté, pero ya no hay más. Ya no se admite más al acusador, pues, en el reino de los cielos. Porque Jesucristo nos ha limpiado, porque Jesucristo nos ha lavado, porque delante de Dios no tenemos de qué avergonzarnos, porque esas ropas viles han sido sustituidas por ropas blancas y limpias, amén. Entonces ya no tenemos que vivir, ¿sí?, con el temor de que nos acuse. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La palabra dice que incluso ha sido lanzado a la tierra y viene con mucha furia, vamos a decirlo así, a tratar de destruir todo lo que encuentra. Vuelvo a decirle, viene a destruirle la plana a Dios, ¿verdad? A usted ya lo redimió, a mí ya me redimió. Ya somos parte del reino de los cielos. Amén. El reino en la tierra forma parte del reino de los cielos. Por eso dice la Escritura aquí en lo que estábamos leyendo: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Cuando Jesucristo vino, el reino de los cielos no estaba en la tierra. Jesucristo
tuvo que traer el reino de Dios, el reino de los cielos, lo tuvo que acercar. Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, porque antes el único reino que había en la tierra era el reino de las tinieblas. Y tuvo que venir Jesús a meter el reino de Dios en la tierra. Por eso dice la Escritura, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, dice, y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo ha venido, y la salvación con él. Entonces hoy, hermanos, conviven dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Hay hijos de las tinieblas y hay hijos de la luz. Hay quien, hermanos, dice, es que yo no soy ni de las tinieblas ni de la luz. La Escritura dice que no hay punto intermedio. La Escritura dice, Jesucristo mismo de su propia boca dice, el que no está conmigo, está contra mí. El que no junta conmigo, desparrama. O sea, no hay en el mundo, hermanos, no hay alguien que pueda decir, bueno, yo para no meterme en problemas ni con uno ni con otro, ¿verdad? No. O está uno en el reino de las tinieblas, o está uno en el reino de Dios, en el reino de la luz. Amén. Es claro, no hay puntos intermedios. Ahora, Satanás, hermanos, se ha venido a manifestar de muchas formas, destruyendo la obra de Dios. Fíjense que cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, aún entre sus discípulos logró meterse. Fíjense, entre sus discípulos logró colarse. Bueno, ustedes conocen el que es obvio, Judas, ¿verdad? Dice que entró Satanás en él. Dice así la Escritura. Es más, hermanos, admiramos a Pedro, pero Pedro mismo fue influenciado por él y se dejó influenciar por él, porque Satanás es engañador. Se dejó. Cuando le dijo Jesús, es que yo tengo, fíjate que tengo que ser crucificado, me tienen que crucificar, y dijo Pedro, a ver, vente para acá, hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te van a crucificar? Vente mejor por acá. ¿Sí? Dice, no bajes a Jerusalén, no hagas esto. Yo me imagino Pedro dándole consejos, ¿no? Para que no te crucifiquen, ¿verdad? Para que no tengas que padecer todo eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, apártate de mí. Le dijo así fuerte, quítate delante de mí, Satanás. ¿Quién estaba hablando? Satanás. ¿Quién estaba dándole el buen consejo? Satanás. Se veía bueno el consejo, ¿a poco no? Oye, ¿cómo vas a pasar por eso? Fíjate, si por aquí podemos darle la vueltecita. Se ve bonito, ¿verdad? Se oye bonito. Pero ¿quién estaba atrás de Pedro? Satanás, quítate de mí, dice, delante de mí. Porque nuestra lucha, hermanos, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, ¿sí? Contra potestades, dice la Escritura. Y esas siguen influyendo. Aún a los más cercanos a Jesucristo corren el riesgo de seguir siendo influidos. Ahora, Dios nos vino a revelar su evangelio. Dios nos vino a decir, ya no hay más acusador. Ya no tienes por qué hacerle caso a ese acusador, porque yo soy el que justifico. ¿Quién te va a acusar? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si yo soy el que justifico, dice Dios, ¿verdad? Soy yo. Así que ya no hay más acusador, pues. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la mujer de Job? ¿Qué le dijo a Job? Dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjense, seguramente esa mujer estaba ungida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues claro que no. Esa mujer estaba influida y estaba ya influenciada por el diablo, ¿verdad? Aquel reteniendo su integridad y está ayudándole, ¿no? A retener la integridad. No, le estaba haciendo de tropiezo. Le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, pues, hay veces que nosotros hablamos como los fatuos. Hay veces que nosotros como cristianos hablamos sin sabiduría. A través de nosotros pareciera ser que está hablando el Espíritu Santo, ¿verdad? No, hay veces que parece que está hablando aquel. Él ya está vencido, hermanos. Satanás, dice la Escritura, que ya ha sido vencido porque Jesucristo lo venció en la cruz, amén.
Ya está vencido, pero le fue dada potestad, ¿sí?, para quedarse en la tierra todavía un tiempo. Y mientras está en la tierra, no pierde el tiempo. ¿Qué dice la Escritura? Que anda como león rugiente viendo a quién devorar. O sea, sigue haciendo su trabajito, ¿verdad? Pero ya no tiene más potestad. Mire, hermano, cuando Jesucristo mandó a sus discípulos a sanar enfermos, los mandó en grupo de 2, ¿se acuerdan? Y regresaron contentos y felices. Fíjate que con tu nombre salían fuera los demonios y todo así. Y le dijo Jesucristo, sí, sí es cierto. Yo veía a Satanás, dice, descendiendo del cielo, cayendo, dice, fíjense bien, no dice descendiendo. Yo veía a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Hermanos, ya Satanás fue expulsado del cielo. Amén. Ya no hay que se cuele, ya no hay forma que se cuele, ya no hay lugar para él en el cielo, ya no más. Lo estuvo haciendo durante mucho tiempo, ya hoy ya no. Gloria al Señor. Dice la palabra en 1 Tesalonicenses 3:18. Pablo diciendo, quisimos ir a vosotros a verlos, ¿verdad? Yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás estorbando la obra de Dios. Satanás poniéndole el pie a usted, hermano, para que no haga la obra de Dios. Está vencido. Él lo sabe. Pero sigue insistiendo, ¿sí?, haciendo el mal en todo lo que Dios crea y en todo lo que Dios recrea. Satanás, por ejemplo, dice la Escritura, que es el que quita la semilla cuando es sembrada en el Evangelio de Dios en algunos corazones. Las aves de los cielos, según la interpretación que dio Jesús, dice que viene Satanás y les quita la semillita, ¿verdad? También quita la semilla. Sigue haciendo su trabajo, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos 16:20, que a pesar de que Satanás ya ha sido vencido, aquí nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, bajo los pies de la iglesia. Los pies están en el cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia tiene el ministerio de aplastar bajo sus pies las obras del diablo. Amén. He aquí os doy potestad de hollar, ¿sí?, escorpiones. He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Ese es nuestro ministerio. Amén, hermano. ¿Lo acepta? Estamos en una guerra espiritual en donde Jesucristo vino y dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Se recuerdan de Jesús? O sea, no toda potestad me va a ser dada, no. Toda potestad me ha sido dada. Y dice que por cuanto venció, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y lo ha exaltado a lo sumo. O sea, ¿qué significa eso? Que ya no hay nadie más arriba de Jesucristo. Amén. Él es el máximo. Él es la cúspide. Y ha sido exaltado a lo máximo. Satanás con todo su poder no es como Jesucristo. Satanás no es omnipresente, no es omnisciente, no es omnipotente. Por eso tiene que recurrir a sus demonios para ayudarse y darse una manita. Y dice Jesucristo, toda potestad me ha sido dada. Él ya no tiene potestad. Eso es lo que está diciendo. Él ya no tiene potestad. Le ha sido dado que se quede aquí en la tierra, ¿sí?, por un poco de tiempo para cumplir los propósitos proféticos de Dios, nada más. Raro, ¿verdad? Tiene él que cumplir los propósitos proféticos de la Escritura, pero él a su vez tiene que ser aplastado por la iglesia. Amén. Ese es el papel de la iglesia. ¿Quién viene a destruir las obras del diablo hoy? Pues es la iglesia de Jesucristo. Hermanos, estamos, por lo tanto, en una batalla y en una guerra espiritual. Uno no puede decir, me voy a quitar el casco, me voy a quitar la armadura un rato,
y voy a descansar un ratito. Estamos en una batalla continua. ¿Qué dice la Escritura? Que el acusador acusaba de día y de noche. En el reino espiritual no es como en el reino material, hermano. En el reino espiritual, como no es comida ni bebida, no se duerme. Nadie duerme, ¿eh? Aquí sí nos dormimos. 12 horas casi dormimos, ¿eh? 8. Pero allá no. Allá es una lucha constante. Allá el mal está siempre peleando con el bien. Y dice la Escritura que el espíritu resiste a la carne y la carne al espíritu. Hay una lucha también en nosotros y esa lucha se propaga. O sea que mientras nosotros dormimos, hermano, cuando usted se duerme y le da gracias a Dios y hace su oración, ¿sí? Pues no todos se duermen. ¿Por qué es importante que no todos se duerman? Imagínense que Dios se durmiera tantito. ¿Qué no haría aquel? Por eso dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos protege. Amén. Tenemos un cerco, tenemos una cobertura, tenemos una protección. Y Satanás lo reconoció cuando le dijo, pues Job, porque lo tiene cercado. Y es, hermanos, doctrinalmente correcto, ¿sí? Saber, creer que estamos protegidos por Dios. Amén. Por eso dice que tendremos potestad, tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. Amén. Porque puede haber soldados miedosos, ¿verdad? Dice, te doy potestad, tómala, aplástalo. Oye, si ya está herido de la cabeza, está herido. Y dice la Escritura que va a ser sanada esa herida en el futuro. Pero esa herida va a ser sanada porque el Espíritu de Dios, ¿sí?, se va a ir con la iglesia en el rapto de la iglesia. Y ya no va a haber quien lo detenga, ¿sí? Entonces él va a tener, como dice uno, manos llenas para hacer y deshacer en la tierra. O sea, todo ya está programado por el Evangelio eterno de Dios, hermano. Todo ya está, ¿sí?, visualizado. La palabra ya proféticamente ya está visualizada. Ya está visualizado que usted y yo seamos vencedores. Amén. Porque Cristo ha vencido, usted y yo somos vencedores en Cristo, amén. Gloria a Dios. Ahora, nada más que nosotros no hemos tomado nuestra posición, nada más que nosotros todavía decimos, es que el que gobierna en este mundo es el diablo, ¿no? Y pues como gobierna, pues hay que siga gobernando, ¿no? No, Jesucristo dice, toda potestad me ha sido dada. Y dice aquí, en lo que leímos, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Aquí, hermano. Amén. Aunque aclara la palabra y dice, aunque pareciera ser que al presente, no todas las cosas pareciera ser que le estuvieran sujetas. Dice, pareciera ser. ¿Por qué? Porque a aquel todavía se le ha dado oportunidad para que cumpla la palabra profética de hacer su trabajo. Se llama una voluntad permisiva. Nadie le va a tocar a usted. El mal no le va a tocar, dice el Salmo 91. Amén. Nadie tiene derecho a tocarle. No se le ha dado ese derecho, a menos que por excepción Dios dé el permiso. Porque Satanás tiene que pedir permiso. No puede actuar en forma soberana y decir, pues a este yo le hago y le hago. No, espérate tantito. Allá los de afuera sí, ¿eh? Ese es la desventaja. A los de afuera, como pertenecen al reino de las tinieblas, porque o es el reino de las tinieblas o es el reino de la luz, desbarata su vida, desbarata su matrimonio, desbarata a sus hijos, desbarata su vida misma. Pero nosotros no, hermanos. Aunque pareciera, dice, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se postrará toda rodilla y toda lengua confesará que yo soy el Señor. ¿Sí? Dice Dios, ¿verdad? Vivo yo. Y dice, aunque pareciera ser, y le dice, hasta que ponga a tus enemigos al estrado de tus pies. Dice, y el postrer enemigo
es Satanás. Lo que significa que es el último, vamos a decirlo así. Es el último, él, sus ángeles, él y sus seguidores. Por eso hay un lago de fuego. Ya está todo planeado. ¿Quiere usted ser parte de ese plan? Del lado de los hijos de la luz. Tome su armadura. Ya no nos lamentemos. Tome su armadura. Estamos en una guerra espiritual donde no hay tregua por Navidad. ¿Sí? No hay. Hoy es Navidad, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Déjame en paz cuando menos del 25 al día primero. No, no hay tregua. Esas se inventaron aquí, ¿verdad? Ahora, no lo quiero abrumar. Tenemos todo el equipo completo. Tómelo, hermano. O tomémoslo. ¿Por qué sufrimos entonces? ¿Por qué de repente nos apachorran un callo y ya andamos chillando? ¿Verdad? Porque le damos lugar al diablo, ¿verdad? Nada más así de sencillo. Es cierto que estamos cercados, que estamos rodeados. Pero fíjense, les voy a dar razones que hacen que suframos. El sufrimiento está implícito en la vida misma. No quiere decir que no vaya a sufrir. Tribulación y prueba. En el momento en que usted vive, hasta duele nacer, dicen, ¿verdad? Cuando el bebé nace y de repente ve así la luz, le lastima, ¿verdad? Y le da frío, supongo, porque empieza a llorar. La prueba, el sufrimiento, en distintas medidas, obviamente, está implícito en la vida misma. Pero yo no estoy hablando de esas, que son naturales. Yo estoy hablando por obra del diablo, ¿verdad? Esas no son naturales. Por ejemplo, en 2 Corintios 2, 10 y 11, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Quién es el que sufre? El que no perdona. Si usted no ha logrado perdonar a alguien, cualquiera que sea la razón, dice la palabra, no deis lugar al diablo. Así dice la palabra, ¿no? No deis lugar al diablo. Si usted no ha perdonado, está dándole lugar al diablo. O sea, él está escarbando con su dedito entre la armadura y ya le encontró un hoyito. La falta de perdón. Ahí voy, ¿verdad? Entonces empiezan los problemas para usted o para el que no lo hace, ¿verdad? El que no perdona. El grosero le está dando lugar al diablo. En Tito 2:8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El que todavía dice el que en lugar de bendecir, maldice. El que todavía echa agüita amarga en lugar de agüita dulce. Ese le está dando lugar. La mala fama, dice 1 de Timoteo 5, 14 y 15. Aquí se enfoca a las mujeres, pero es aplicable a los hombres. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. O sea, lo que está diciendo aquí es que el que anda metido en chismes, que anda metiéndose en las casas, nada más llevando chismes y trayendo otros mejores, ¿no? Está dando lugar al diablo. Va a sufrir jugar con el pecado. ¿Se acuerdan de Sansón? Voy a salir igual que las veces pasadas, ¿no? Yo sí, ¿cómo no? Vale la pena Dalila, ¿no? Me aviento con Dalila, ¿no? De todas maneras yo sé que voy a salir adelante, ¿no? Si las veces pasadas he salido. Están jugando con el pecado. Tiene una debilidad, hermano. ¿Tenemos alguna debilidad con la cual estemos jugando? Un ratito, que es tantito, ¿no? Estamos dando lugar al diablo. Dice Proverbios 6, 27 y 28. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Agarre un candelero así y guárdeselo aquí, pero se va a arder. Ese es cuando uno juega con el pecado. Finalmente va a arder. El descuido espiritual. Estamos cercados. Miren, hermanos, estamos bien resguardados. Eso ténganlo, pero ya, por un hecho. Estamos bien resguardados. La Escritura nos declara y nos da testimonio de que estamos bien protegidos. No hay nada que temer en ese aspecto. Dios es fiel, ¿sí? Y nos ha protegido, no nada más del frente, por atrás, por el lado derecho, por el izquierdo. Y para que no haya quien se filtre, puso un valladito, pero pegado una varita junto a la otra. No le puso ni 10 centímetros, porque en 10 centímetros pasa la víbora, pasa la serpiente. En 5, en 2 pasan, ¿no? Las serpientes menores, ¿verdad? Unas chiquititas pasan. No, Él nos cercó totalmente. Pero ¿qué dice la palabra en Eclesiastés 10:8? El que hiciere hoyo, caerá en él. Al que aportillare vallado,
le morderá la serpiente. La protección que Dios ha puesto en nosotros por el descuidar nuestra vida espiritual, nosotros estamos quitándole una varita, ¿verdad? Hagan cuenta que está bien cerrada. Nos estamos descuidando espiritualmente. No, ya no vamos a la iglesia, mejor hacemos nuestro culto aquí, ¿verdad? En la casa. No, ya no entramos a la escuela dominical. Yo ya me las sé todas. No, ya no oramos, ¿sí? ¿Para qué orar? Ya no leemos las escrituras. ¿Para qué? Si el mismo Espíritu no dice la palabra que nos enseñará, ya le buscamos por todos lados. Nos empezamos a descuidar. Eso es irle quitando varitas al vallado. Y dice que el que aportillare su vallado, la serpiente llega y muerde. ¿Y quién es la serpiente? También es el otro nombre que recibe Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Es él. Entonces, hermanos, quiero terminar ya con esto. Nos ponemos en pie, hermanos. Concluyo. Ya no hay más acusador. Por eso Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. O cuando menos, tal vez lo haya, tal vez siga acusando, ¿verdad? Tal vez siga acusando, pero quién sabe a quién, ¿verdad? Porque no sé si entre ellos mismos, ¿no? Se anden acusando, ¿no? ¿No? ¿Ya viste a fulano? Porque sí, estudiados nos tienen, ¿eh? De eso es seguro. Bien estudiados. Cada uno de nosotros seguramente tiene un expediente abierto. Saben nuestras debilidades, saben nuestras inclinaciones, pero ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dice la cláusula, para los que viven conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Quiero aclarar ese último punto. La condenación para los que viven aún en la carne no es condenación del diablo, sino es una condenación que viene de sí mismo, porque la mala conciencia lo condena. Su mala conciencia no le hace vivir una vida espiritual plena y abundante, porque dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que estamos aquí en el reino de la luz, hermano. Vamos a darles gracias a Dios.